digamos, cuando tú hablas de una encuesta o hablas de un focus group, de una entrevista en grupo, tú en el fondo estás hablando de un instrumento de medición. Yo siempre lo decía en mis clases. Y siempre solía poner un ejemplo bastante sencillo, creo yo, para explicarlo. Al final, una encuesta pretende ser o es un instrumento de medición porque pretende medir de alguna manera. Es decir, cuando la gente habla de medir, hay mediciones de carácter cualitativo, hay escalas de medición que son distintas a la de decir que tú y yo medimos unos 70. Uh-huh. Pero es un instrumento de medición. Ahora, ¿qué pasa con un instrumento de medición? Bueno, si yo utilizo un metro para saber cuánto pesas tú, Clodovaldo, voy a obtener un resultado, pero el resultado, la verdad que no tiene nada que ver, ni me va a explicar qué es lo que tú pesas. Si tú utilizas incorrectamente un instrumento de medición, los resultados que vas a obtener serán incorrectos. Entonces yo sí creo que en el mundo de los estudios de opinión, en el mundo de la sociología, en ese terreno, en ese campo, en el mundo de la ciencia política que se dedica o intenta describir la opinión pública, hay unos grandes retos de los últimos años porque la dinámica de cambio, incluso en las dinámicas políticas, tanto internacionales como nacionales, han hecho que las categorías de análisis cambien, sean distintas. No es lo mismo intentar comprender el partidismo hoy que lo que fue comprender el partidismo en la Venezuela de los 90. Entonces, si yo sigo usando las mismas conceptualizaciones, es decir, sigo conceptualizando mi instrumento de medición de la misma manera que en el pasado, seguramente que lo que encuentro hoy no tiene nada que ver. O voy a describir muy poco o voy a describir muy mal lo que está ocurriendo. Yo creo que ese es un gran reto desde el punto de vista conceptual para los estudiosos del tema y eso coloca en una situación complicada a las empresas que se dedican como empresas exclusivamente a los estudios de opinión. ¿Por qué? Pues, bueno, primero porque las encuestas se convirtieron, no en Venezuela, en el mundo entero en los últimos 30 años, ya no solo en un instrumento de medición, sino en un instrumento de campaña. Y ahí está parte del problema. ¿Por qué un instrumento de campaña? Bueno, porque se supone que si yo publico esa vieja idea que se fomentó, si yo publico una encuesta donde tú estás ganando una elección y publico otra donde tú ganas y otra, supuestamente con eso yo genero una influencia y cambio un poco la intención de voto y te favorezco. Es decir, yo no estoy midiendo para saber qué piensa la sociedad, sino yo lo estoy haciendo para ver cómo yo influyo en la opinión de esa sociedad. Un acto de propaganda. Entonces, dejan de ser un instrumento de medición correctamente global y pasan a ser un instrumento de propaganda. Ahora, eso es inevitable que pase, pero igual pasa con la deformación de cualquier medición. Es posible no solo en el campo de la opinión pública, sino en cualquier campo. Ese ejemplo que yo te ponía antes. Y si yo quiero deformar mediciones, uso instrumentos inapropiados. Y eso está pasando, lo que pasa es que pasa con una intencionalidad. Y luego, por otro lado, que es un poco lo que tú me preguntabas, en esta nueva realidad donde las fuentes de información son de la naturaleza que son, o de desinformación, como dirían algunos, tratar de estudiar la opinión pública se te hace más complejo, se te hace más difícil. Y yo creo que, en primer lugar, los estudios cualitativos, que yo siempre he defendido que tienen mucho más sentido inicial que un estudio cuantitativo, porque al final, si yo me siento, Clodovaldo, y hago un instrumento de medición, construir unas cuantas preguntas, unos cuantos indicadores, y lo hago en mi escritorio exclusivamente, probablemente lo que yo voy a intentar describir es cómo la gente reacciona frente a mis categorías y frente a mi visión. Para construir mejores categorías hay que hacer estudios cualitativos que me permitan a mí intentar describir y encontrar y definir cómo los ciudadanos en los distintos niveles, estratos y momentos están viendo la política, la economía, el liderazgo, qué es lo que significa un partido para un ciudadano, qué significa identificarse con un partido, que no significa lo mismo hoy que lo que significó en la Venezuela de los 70, los 80 y los 90. No, pero hay muy pocas empresas encuestadoras en Venezuela que hacen ese trabajo previo, ¿no? Sí, sin duda, y te lo digo con conocimiento de causa. Tengo profesor universitario muchísimos años. Yo fui consultor de varias empresas dentro y fuera del país, de empresas grandes de estudio de opinión, y yo siempre insistí mucho en que tú el diseño tienes que hacerlo a partir de un análisis y de un estudio cualitativo. Poco se hace porque muchas de las empresas sobre todo las que aparecen mucho en el contexto de las elecciones, no son empresas que les interesa un estudio de opinión, les interesa ese dato, esa información como una manera de convertirse en un instrumento de campaña. La gente dirá, bueno, pero ¿de verdad eso influye? Mira, ahí hay diversos estudios y depende del contexto, nuevamente. Fíjate, en la Venezuela de los 80 o de los 70, incluso si me voy un poco hacia atrás, en la Venezuela de los 70,
eso que alguna gente llamaba en aquella época, bueno, como era un sistema bipartidista, al final, si la elección estaba un poco cerrada entre Acción Democrática y COPEI, pues entonces había un sector de la población que iba a votar a ganador. Ergo, si yo logro posicionar que mi candidato es el que va a ganar, eso influía. Cierto, eso pasaba en ese contexto. Hoy en día el contexto es distinto. Hoy en día poner a ganar a alguien no necesariamente significa, y creo que la elección del 28 es el mejor ejemplo, que es que a mí me interese que gane, sino probablemente porque me interesa, con la tecnología que hoy tengo, generar un escenario posterior al 28. O sea, si estudiáramos la Venezuela del 2000 para acá, y digo el 2000 porque tenemos 31 elecciones, tenemos bastante donde comer. Si uno agarrara las elecciones nacionales, uno va a encontrar una constante en un sector de la sociedad venezolana. Y es que siempre, con relación al resultado, sin importar el resultado, hubo un sector de la sociedad que siempre dijo, ese resultado no es, ese resultado es fraudulento, voy a presentar las pruebas mañana. Nunca presentaron pruebas, nunca hubo evidencia, al contrario, hubo muchísima evidencia que de manera muy contundente decía, no, ese sí es el resultado. Ahora, eso constantemente se hizo porque eso respondía ¿a qué? Eso respondía a un objetivo. El objetivo era deslegitimar una opción política, deslegitimar un proceso que se vivía en Venezuela, independientemente de cómo se ubique uno en el espectro ideológico, en el espectro político. En Venezuela, a partir del año 98, y tiene raíces atrás, evidentemente el chavismo, Chávez no surgió solo en el 98, hay un desarrollo histórico, político, sociológico del modelo de la democracia del 58 que nos permite encontrar algunos rasgos de por qué y cómo ha sido la cosa. A mí siempre, yo insistía siempre mucho, es decir, hay una palabra que a mí me molesta mucho, que viene del lenguaje muy neoliberal de la economía para entender la política, que es, hay una ventana de oportunidad, ¿no? Cuando uno intenta comprender el desarrollo de la política por una ventana, no comprende absolutamente nada, ¿no? Claro. Y el ejemplo es muy simple. O sea, en la vida de uno, en la vida personal, uno tomó decisiones cuando tenía 25 años y algunas de las consecuencias las está viviendo hoy seguramente, ¿no? Bueno, imagínate tú en el desarrollo de lo que significa la vida en colectivo de una sociedad. Entonces, uno no puede comprender a través de una ventana porque te limita el tema, sino tienes que entenderlo a lo largo de un proceso. Es decir, para entender a la Venezuela de hoy, yo no puedo, para entender el 28 de julio, decir, bueno, déjame remitirme al día de la elección y ahí entiendo lo que pasó. No, eso es, y me disculpas que insista en este tema, porque es que de verdad me parece terrible lo que está pasando en Gaza. Hay gente que te dice que el problema en Gaza comenzó el 7 de octubre. No, es que eso pasó, todo eso está pasando porque el 7 de octubre hubo un evento donde un comando palestino ingresó a Israel y secuestró a unos señores, y ahí está la raíz del problema. Caramba. Es decir, estamos hablando de un conflicto, de una historia que tiene casi 100 años, ¿no? Entonces reducirlo a eso, bueno, lo mismo pasa en la política, lo mismo pasa en Venezuela. Entonces, comprender el estado de opinión de la sociedad venezolana hoy, al menos para mí, lo más importante inicialmente es colocarla en un contexto, y en el contexto de un proceso político que hemos vivido en los últimos años, donde hay algunos puntos de inflexión importantes, donde hay algunos puntos de quiebre del desarrollo del desarrollo político venezolano que te marcan algunas pautas. Es en ese contexto en el que yo trataría de ubicar lo que hoy está pasando en Venezuela. Entonces, hoy en Venezuela hay un sector de la población que en estos días escuchaba a una psicóloga amiga mía, Obi, y Obi es una cosa que me parece, desde el punto de vista de la psicología, muy interesante, pero decía, hay una rigidez cognitiva en una parte de la sociedad que le impide tratar de entender más allá de sus propias convicciones, incluso convicciones estructuradas a partir de cualquier elemento básicamente emocional y poca racionalidad. Es decir, hay gente que no importa el argumento, no importa lo que señale, no importa la evidencia, el dato, la evidencia empírica, ya tiene una posición tomada respecto de, por ejemplo, el resultado electoral del 28, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y eso no apareció el 28, eso no fue que los venezolanos, un sector de venezolanos que el 28 de julio enloquecieron de esa manera, no, eso ha sido producto de un proceso que se ha ido construyendo además, o sea que tampoco es gratuito, tampoco es generación espontánea, sino que es un proceso intencional. Ahora, entonces fíjate, y con esto termino esta idea, y fíjate que para mí, esa pregunta tan simple que tú inicialmente me haces, ¿cómo está la opinión pública en Venezuela? Para mí tiene unos niveles de complejidad enormes,
tratar de entenderlo. Y yo creo que el esfuerzo, la contribución, que al menos yo creo que desde mi perspectiva, que estoy dedicado a esto, debo hacer, es complejizarlo de la manera, no simplificarlo, sino complejizarlo para tratar de entenderlo. Porque si no lo entendemos, va a ser muy complicado recomponer lo que yo creo que en Venezuela está fracturado, que es eso que llamamos la comunidad política. Porque yo creo que eso es una de las cosas que está fracturada en Venezuela. Y eso genera enormes dificultades de convivencia, más allá de resultados electorales, de visiones políticas, de visiones de país. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.